¿Estás cansado de no entender los phrasal verbs en inglés? Hoy te enseñaré cómo utilizar put up with. Put up with. Put es el verbo. Esto quiere decir al español poner. Up es la partícula adverbial y eso quiere decir hacia arriba, arriba. Y with viene siendo la preposición. Y ojo con la pronunciación de esta preposición with. Tiene una TH al final, así de que tú debes sacar un poquito la lengua. With, with. O si no, te va a sonar como with. Está diferente la cosa. Cuando estas tres palabras están juntas, eso quiere decir tolerar, soportar o aguantar algo. Y si te llama la atención este tipo de clases, danos un me gusta, ayúdanos a compartir y suscríbete al canal. Usualmente cuando estamos hablando de los phrasal verbs o los verbos compuestos, solamente le hacemos cambios a este verbo base. En este caso no cambia mucho porque put es un verbo irregular, pero se escribe y se pronuncia put en presente, put en pasado y put en el pasado participio. Pero si vamos a hablar de la tercera persona, ahí sí le tenemos que hacer un cambio y simplemente le vamos a agregar la letra S. Veamos unos ejemplos y empecemos con el tiempo del presente simple, que eso quiere decir que estamos hablando de algo en general. Ella aguanta la mala actitud de su jefe. She puts up with her boss's bad attitude. She puts up with her boss's bad attitude. Tenemos el sujeto, el verbo frasal o el verbo compuesto o phrasal verb, como le quieras llamar, y luego sí tenemos el resto de la frase. Sin embargo, aquí yo no tengo un auxiliar entre ese sujeto y ese verbo compuesto. Así de que para hacer la negación yo tengo que pedir auxilio a los auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares del tiempo del presente simple? Van a ser do y does. Does lo utilizamos cuando estamos hablando de la tercera persona. Y para poder hacer la negación, si yo quiero decir ella no aguanta la mala actitud de su jefe, she does not put up with, y el resto de la frase nos queda igual. La diferencia es que le agregamos este auxiliar con la negación y este verbo principal, ya no le agregamos la letra S porque este auxiliar ya tiene una S, así es como me gusta verlo a mí. El tiempo del presente continuo, eso quiere decir que una situación está sucediendo en este preciso instante. Estoy soportando mucho estrés en este momento. I am putting up with a lot of stress right now. I'm putting up with a lot of stress right now. Si desglosamos esta frase, tenemos el sujeto, el auxiliar en presente, en este caso tenemos al auxiliar to be. Este verbo del verbo frasal o del verbo compuesto es al que yo te digo que le podemos hacer cambios. Como estamos hablando de una continuación, tenemos que agregarle el ing, pero en este caso le doblamos la letra T. Y el resto del verbo compuesto nos queda igual. Si queremos hacer la negación y yo digo yo no estoy soportando mucho estrés en este momento, entonces yo diría I am not. Le agrego esa negación a este auxiliar. Así de que la negación iría justo después del auxiliar y listo. Continuamos con el tiempo del pasado simple. Algo que sucedió y terminó en el pasado. Soportamos largas demoras en el aeropuerto. We put up with long delays at the airport. We put up with long delays at the airport. El tiempo del pasado continuo. Eso quiere decir que una situación estaba sucediendo continuamente en el pasado. Estaba soportando una situación difícil en el trabajo. I was putting up with a difficult situation at work. I was putting up with a difficult situation at work. Tenemos sujeto, auxiliar, que es el verbo to be, pero lo tenemos en pasado. El verbo principal de este verbo frasal o verbo compuesto va a estar con su continuación del ing y le doblamos esa T a este verbo put y el resto nos queda igual. Si vamos a hacer la negación, tenemos aquí al auxiliar,
le agregamos la negación y listo. Fácil, ¿sí o no? Presente perfecto. He soportado esto demasiado tiempo. I have put up with this for too long. I have put up with this for too long. Estructura de la frase, sujeto, otro auxiliar, porque estamos hablando del presente perfecto, así que utilizamos este verbo to have, pero en este caso nos funciona como un auxiliar porque no traduce al español tener, sino que traduce o a, depende del sujeto que estemos hablando. Put up with nos sigue quedando igual, no le cambia nada. Si queremos hacer la negación, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos la negación a este auxiliar. I have not put up with this for too long. Ahora veamos el tiempo del pasado perfecto. El cambio va a ser muy pequeño y voy a utilizar el mismo ejemplo. Yo había soportado esto demasiado tiempo. ¿Qué va a pasar aquí? Sacamos esta negación para que no te confundas y lo único que va a cambiar es el auxiliar. El auxiliar ya no lo vamos a tener en presente porque estamos hablando del pasado perfecto. Así que utilizamos el pasado del verbo auxiliar have, que sería had. I had put up with this for too long. Y si queremos hacer la negación, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos la negación a este verbo auxiliar. Y ya. Tiempo del futuro simple. Eso es algo que sucederá en el futuro. Soportaré cualquier cosa para lograr mis sueños. ¿Y tú? I will put up with anything to achieve my dreams. I will put up with anything to achieve my dreams. La estructura de la frase, sujeto, tenemos otro auxiliar, que es el auxiliar del futuro simple. Luego tenemos este verbo compuesto y el resto de la frase. Si quiero hacer la negación, vuelvo y reitero, la misma vaina no cambia. Le agrego la negación a este auxiliar will not. Pero si quiero hacer la contracción de ese auxiliar con esa negación, me va a quedar won't. Ese es uno que cambia un poquito cuando hacemos esa contracción. Yo sé que este tema de los tiempos es bastante información, pero te voy a dar un dato que me dio uno de mis seguidores el otro día. Y es que los tiempos en inglés solamente son 3 categorías. Está el presente, el pasado y el futuro. Y esas categorías se subdividen en 4. Es decir, el tiempo del presente se va a dividir en simple, pasado, perfecto y continuo perfecto. Lo mismo sucede con el pasado y lo mismo sucede con el futuro. Yo solamente te estoy hablando del presente simple, pasado, perfecto y del futuro simple. Así de que no te dejes confundir. Listo, acá está la tarea para ti. Déjame saber en los comentarios cómo quedaría si decimos no toleramos largas demoras en el aeropuerto. Déjame saber la respuesta en los comentarios.